García, este hermoso lugar que nos convoca hoy. Tengo el placer de estar con dos autores de Ediciones Biotima, Mariel con una novela, Un sol que me disuelva, y Mariano Ducros con Teremin, un libro de cuentos. Se los voy a presentar brevemente para que los conozcan. Mariel Pardo nació en Avellaneda y vive en Ciudad de Buenos Aires. Recibió premios y menciones de varios concursos literarios de narrativa nacionales e internacionales. Publicó El Felpudo y otros cuentos, Premio Bioy Casares de Narrativa en 2011, Hasta Dios en Camello en 2013, Reunión de Villanos, Premio de Novela Corta de la UNM en 2017 y otros relatos en diversas antologías. Concurrió a diferentes cursos y talleres literarios, entre ellos con Roberto Ferro y Gonzalo Garcés y Maximiliano Tomás. Le gusta leer, ver películas y hacer buenos cursos y talleres, y a veces no hacer nada. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Nos pasa a todos. Mariano Ducros es licenciado en Letras por la UBA, docente y escritor. Trabajó durante más de 10 años como director del área de extensión cultural del Centro Cultural Borges, donde coordinó hasta el 2020 dos talleres de escritura, Novelizar y proyectos de escritura, coadjunto hasta el 2017 en el programa La Voz del Laberinto en Radio Cultura. Actualmente tiene su columna sobre música en el programa El Ojo de Biotima por Radio Sónica. Da clases en la Universidad de Palermo y hace 5 años participa activamente en el proyecto pedagógico Waldorf, dando clases en la escuela Juana de Arco. Le gusta el Zeppelin, los haikus, el té blanco, los libros ilustrados y conversar con su hija, que hoy nos acompaña. Vive con Flora, su pareja, y su gatita Sara en el barrio de Núñez. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá esta tarde con nosotros. Y vamos a empezar con algunas preguntas para que los que están acá esta tarde los conozcan mejor. Esta pregunta es para los dos. ¿Cómo llegaron a la escritura? Porque si pensamos, es un oficio que está envuelto por la soledad, el pensamiento, el recogimiento. Entonces, yo quiero saber, ¿qué priva más, el placer o la disciplina? ¿Y por qué llegaron a escribir? ¿Cómo se encuentran con la literatura? No sé quién quiere empezar, Mariel. Bueno, gracias. Yo, digamos, como primero es mucha lectura, ¿no es cierto? Es disfrutar de la lectura, sentir que uno se puede animar también a ser esa especie de Dios que construye el universo escribiendo. A veces yo lo pongo más como una especie de fatalidad. A mí la verdad que no me gusta estar sola escribiendo. Me estreso, me sale mal, pero bueno, creo que, no sé, Miguel Ángel, no voy a comprar con Miguel Ángel, pero en la Capilla Sixtina ahí, doliendo de espalda, tratando de terminar sus dibujos, sus pinturas, es como que uno siente que lo tiene que hacer. Por supuesto que hay placer. Yo discuto un poco con la gente que dice, bueno, qué suerte que uno tiene que hacer, pero ese es el placer como un poco masoquista, ¿no? De todas maneras también se necesita un entorno afectivo generoso, porque lo que uno habla de la soledad y el recogimiento es quitarle el tiempo a nuestros seres queridos, con lo cual siempre en todas las oportunidades que puedo agradezco a mi familia, a mis afectos, que siempre sean tan generosos y tan dadivosos en darme ese espacio. Bueno, buenas tardes. Escribir es un hecho, un acto que uno, sí, pensaba en eso que recién decías de la soledad, que supone soledad, pero también supone comunicación.
y es muy adecuada para ciertos humores o para ciertos caracteres, al menos como el mío, que quieren comunicarse al mundo, quieren comunicarse con las personas, quieren llegar con las palabras a decir cosas, y al mismo tiempo a veces se les nubla un poco esa comunicación. Y esa manera entonces de la escritura, que como escuché, de comunicación por delegación, por lo menos es una comunicación, digamos, que no se da en el mismo momento con el lector, parece ser un canal de comunicación, con el tiempo se empezó a convertir en un canal de comunicación adecuado para mí, por lo menos. Creo que escribo también porque soy un poco tibio, un poco metido para adentro, y al mismo tiempo, a pesar de eso, me gusta comunicar cosas que siento que son hermosas, o que siento que, no porque las escriba yo, sino porque yo soy una especie de transmisor de eso. Si veo algo que me gusta, trato de decirle a otro, che, mira, esto está bueno también. Así lo veo yo, o esa es la impresión que me produce. Creo que es eso. Bueno, qué interesante esto que dicen los dos, ¿no? Que, bueno, por un lado sí tiene que ver con la soledad, pero también con el hecho de comunicar. Y hablando de eso, creo que son importantísimas las lecturas, ¿no? Las que hemos hecho y que nos han formado, en el caso de ustedes como escritores, y las que están haciendo ahora. Así que yo quiero chusmear y saber qué están leyendo ahora y cuáles son los escritores que ustedes sienten que los formaron. Mariel. Bueno, me ha formado la biblioteca que veo en mi casa, que es una biblioteca llena de clásicos, que tenían esos fascículos donde había escritores emergentes como Silvino Campo, Abelardo Castillo, y digamos Flaubert, Cervantes, lo que viniera, digamos, también las cuestiones que usábamos en ese momento, toda la saga de las novelas de misterio, Agatha Christie, esa cuestión popular. Después, con el tiempo, traté de leer los contemporáneos, me dejaba mucho llevar por las recomendaciones de las revistas literarias, ¿no? Los suplementos, la revista Enie, La Nación, inclusive las revistas como más modernas. Conocí a Pía, siempre me gustó Borges, Silvino Campo, que fue una de las escritoras a las que vuelvo, Marguerite Yourcenar, y ahora es un poco gracias también a mi participación en talleres con escritores nuevos, a los cuales sigo, también leo, uno de mis últimos libros fue Volver a la infancia de Graciela Escarlato, que se los recomiendo. Estuve en la presentación de Teremini, sus cuentos, los leí también y me salieron. La travesía, el instante, perdón, de Ananías Silva, que aquí está presente. Y eso me hizo redescubrir un poco las voces de la gente nueva, ¿no? Uno a veces piensa, bueno, está todo escrito, podemos disfrutar de los clásicos, pero me da mucho placer y mucha satisfacción ver las cosas que se están escribiendo ahora y que me gusten tanto, ¿no? Teniendo ese jurado como exigente detrás, como son los escritores que recibo. Por supuesto, adhiero a muchos de los libros que mencionás, pero riesgo de ser un poco demasiado concreto, pero diría que si pienso hoy, pienso en libros muy puntuales. Pienso, por ejemplo, podría hablar de Cortázar, podría hablar de Pizarnik, podría hablar de muchos autores que han sido formadores, sobre todo en mi adolescencia, como fueron formadores para muchos autores de mi generación y gente un poco más grande quizás. Pero si pienso hoy por hoy, el
el autor de uno es el autor que falleció el día de ayer, no me acuerdo si fue el 30 o el primero, que es Paul, que fue Paul Auster, digamos, ¿no? Paul Auster, yo ahí fue como una especie de segunda iniciación literaria después de haber leído a Cortázar, después de haber leído y realmente, sobre todo, La invención de la soledad y La música del azar son dos novelas que me acompañaron en todo mi crecimiento como lector, básicamente. Y después diría muy concretamente La educación sentimental de Flaubert, que es un texto bellísimo, inclusive bellísimo para leer, como lo leí yo, con una traducción, no lo leí en francés, y es un texto que siempre, es uno de esos textos que he vuelto a leer una y otra vez a lo largo de mi vida, el Quijote también puede ser, y siempre que lo leo es un texto nuevo para mí. Y después, seguramente, la antología de la literatura fantástica de Miguel Casares, Silvino Ocampo y Borges. Hace poquito ahora me acaba de entregar Martín Quintero, que está ahí entre el público, una reversión que se llama Antología del Conurbánica, que es una reversión de esa antología, que nada, me parece una cosa bellísima además. Y después leo cosas que a veces no tienen que ver con literatura, pero que son inspiradoras para escribir, o quizás a veces lo que a uno le inspira para escribir no siempre son los otros libros también, ¿no? Bueno, yo quisiera que dejemos hablar a sus libros por ellos y que los escuchen para que los conozcan. Me gustaría empezar por vos, Mariel, no sé qué nos vas a leer, pero les quiero contar el libro de Mariel, su novela. Tiene 4 capítulos, cada capítulo dedicado a un personaje. Esos personajes son 4 puntos de vista diversos que en algún punto de la vida se han tocado, han tenido algo que ver. Y te quería preguntar cómo llegaste a la idea de ese libro, antes de que empieces a leer. Sí, la idea en general de lo que escribo en novela, digamos, en Cosas de largo aliento, tienen que ver con una historia básica o una cuestión básica de relaciones o de problemas o de planteos, y a partir de ahí empiezo como a agregar los otros personajes. A mí me gusta escribir mucho sobre personajes más que sobre tramas, eso lo van a ver en todo lo que yo escribo. Y básicamente también tuve un desafío de, esto ya es como más técnico, pero hacer una novela que fuera en primera persona, que tuviera una extensión de cada personaje que hablara y rememorara parte de su vida en un corto instante, en un par de horas, y que cada uno aportara su punto de vista, porque un poco la idea de la novela es las diferentes vivencias que tenemos cada uno de un mismo hecho o de un mismo sentimiento. Y eso fue básicamente lo que me llevó a todo este camino de un ser que me hizo él. Bueno, ¿qué nos vas a leer? ¿Qué fragmento? Yo preparé un fragmento de cada uno de los personajes, no sé si hacemos 2 o 1. 5 minutitos más. Sale. Bueno, leo entonces 2 de los personajes. El tratamiento de la sorpresa y del suspenso de lo que es la estructura de un cuento. Por ejemplo, estoy pensando en Cerro Colorado. Entonces, quería preguntarte, bueno, ¿cómo trabajás la tensión, ¿no? Porque como ven, tanto los textos de Mariel como los de Mariano nos arrastran de una oración a la otra, son hipnóticos. Esa es una parte, pero la otra, ¿no? En los cuentos, que la tensión tiene que ser más ajustada. ¿Cómo la trabajás o cómo la pensaste? Y el suspenso. No, o sea, los cuentos tienen que tener primero sorpresa y suspenso, sorpresa diría para mí. Tienen que
decir algo, me tienen que hablar de alguna forma cuando lo voy escribiendo. En realidad, honestamente, debo decir que no planifico mucho, por lo menos esto que escribí, estos cuentos. Y diría hasta con cierta, no sé, con esa mirada que uno puede tener sobre las cosas que uno hace, que no siempre es del todo objetiva, pero diría que no sé si son tampoco cuentos. Están como cuentos, y entiendo que sean cuentos en el sentido de que son relatos breves, pero son como relatos breves que además a veces están separados en capítulos. Una de mis, ahora recordando esto que decíamos de las lecturas iniciales, una escritora que yo descubrí recientemente hace poco, se llama Isaac Dinesen, es una escritora, es un seudónimo, es una escritora dinamarquesa, y tiene unos cuentos rarísimos que yo dije, cuando los empecé a leer me gustan porque se parece a lo que yo escribo. Escribe muy bien, es mucho mejor que yo, pero tiene esta forma donde el cuento compite con la novela, y a mí hay algo de eso que me gusta. Y en ese sentido yo no sé si los cuentos tienen exactamente, o yo busco el suspenso o la sorpresa. El cuento que vos mencionás, Cerro Colorado, efectivamente tiene un punto ahí que es el que está contando la historia. Y sí, eso lo pensé, y me acordé de Sexto Sentido, y me acordé de otras películas donde ponen ese punto de vista y un poco buscan engañar al lector, ¿no? No podríamos, pero creo, por ahí cada uno avanza en un texto por el camino que quiere y el que puede como lector, pero creo que no es yo no leería mis propios cuentos desde el suspenso o desde la sorpresa. ¿Se escucha? Sí. El gótico no tiene que ver con el suspenso y la sorpresa, sino tiene que ver con la creación de la atmósfera. Es como sentir que poco a poco uno se va como adentrando en una especie de humo o de telaraña, algo que está ahí, algo medio sofocante. Esto tiene las novelas góticas, y eso sí me interesa trabajar en los textos. Ya enseguida vamos a hablar de esto de que tus textos son cuentos que tienen novelas en las alforjas, ¿no? Bueno, que tiene que ver con esto que un poquito que acabas de decir, y te voy a preguntar qué es el gótico, para lo que nos estamos acá, que por ahí no todos lo sabemos. Mariel, tus personajes tienen algo en común, que es el origen, ¿no? Y yo creo que está muy conectado con el barrio, con sus amigos de la infancia. Hay dos que escapan de la condición social de clase media o clase trabajadora. Pero bueno, ¿por qué elegiste estos personajes en ese contexto? ¿O qué importancia tuvo para vos ese contexto en tu crecimiento, en tu formación? ¿Por qué colocarlos ahí? Bueno, un poco es el lugar donde, y el tiempo donde yo me crié, ¿no? Esa cuestión del barrio. Si uno quiere ser más explícito, cuestiones que se hablan últimamente en Argentina, el tema del ascenso social y todas esas cosas, pero yo creo que la base de este libro también fue esa cuestión un poco azarosa y un poco buscada, ¿no? En el cual uno parte de un mismo origen para distintos personajes y después terminan o por voluntad propia o por el azar o por ser arrojados así existencialmente al mundo de otra manera. Y un poco es eso, es esa cuestión de encontrarse con compañeros, de encontrarse con gente que uno conoció y ver un poco ese vaivén de la vida, ¿no? Que a veces nos da sorpresas buenas y a veces no tanto. Y después que es sumamente interesante asistir a la transformación de esos personajes, ¿no? Que no siguen siendo siempre los mismos. Bueno, Mariano, volvemos a lo que yo te decía recién. Cuentos que llevan novelas en sus alforjas. Sería una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia.
La ilusión entonces que da el texto es de un relato único en el que hay una gran pluralidad de episodios, todos interesantes, de personajes, de atmósferas. ¿Por qué? Porque una historia dentro de una historia dentro de una historia, esa necesidad de multiplicar lo narrado. Bueno, eso es justamente algo que no tiene el relato moderno, por lo menos el cuento moderno como uno lo aprendió y hasta actualmente como yo lo enseñaba. El relato moderno me refiero al cuento a partir de Poe, ¿no? La idea justamente del suspenso, de la trama, del final como centro del cuento, etc. Si bien hay montones de variantes sobre eso, en general esa línea de cuento sigue siendo de alguna forma lo que uno sospecha muchas veces, quizás porque inclusive no aparecen esas cosas, pero lo sigue pensando como modelo. Frente a eso me parece que a veces hay otras formas de armar el cuento, o de armar una historia, o de armar un relato que son un poco más abiertas. Y a mí me pasa que en realidad no es una cosa que he elegido, es una cosa que se me presentó un poco de esa manera, por lo menos en este libro, por lo menos con estos relatos o crónicas o lo que sea. No me interesaba tanto llegar a un final, sino lo que me pasaba, y es una cosa que me sucede cuando escribo, es que cuando estoy contando algo, me aparece otra cosa para contar. Y a veces inclusive eso me aparece en función de una voz que narra, me aparecen otros narradores. Y hay una genealogía de ese tipo de cuento, que sin exagerarla tanto, pero que uno lo ha leído, por supuesto que no descubrí la pólvora, que, no sé, se me ocurre Conrad, se me ocurren montones de escritores donde los relatos funcionan en relación a lo que se llama un relato marco, o sea, viene alguien y conversa con otro y ese otro le cuenta una historia. Y por ahí lo que me sucede conmigo es que ese que otro que le cuenta la historia, dentro de la historia hay otro que cuenta otra historia más. Se vuelve un poquito laberíntico contar, pero bueno, es la manera que a mí me gusta y es la manera en que pienso un poco la escritura y la narración. Quizás el suspenso está todo el tiempo como podríamos decir, sí, como tirado hacia adelante, digamos, ¿no? Y lo que aparece en el medio son estos umbrales que son las voces de los narradores. Me encantan. Siempre me ha encantado multiplicar los había una vez. En el fondo tiene que ver con eso, ¿no? Hay muchos principios. Sí, como vos decís, también convengamos que en lo que sería el modelo del cuento clásico a lo Poe, bueno, hay gente que lo practica, pero hay muchas otras variantes de esa forma canónica del cuento, ¿no? No es la única ni la que debe ser, ¿no? Mariel, tenemos 4 personajes, 3 varones, una mujer, para que quienes nos acompañan hoy esta tarde los conozcan. Te voy a hacer una pregunta, te voy a poner en un aprieto. Si tuvieras que definir a cada personaje con una palabra, ¿qué dirías de Osiris? ¿Qué dirías de cada uno de ellos? ¿Y por qué? Bien, no, es un aprieto al cual no la sabe, sin ninguna preparación previa. Así que, no, una de las cosas que acá sucede es que si yo tengo que definir este libro en una palabra, es como que la idea es que nadie nos quiere como nosotros queremos. Siempre los amores de nuestra vida son distintos a los que nosotros pensamos y los otros se enamoran de nosotros sin que haya esa reciprocidad. Diego necesita, el personaje de Diego es el que necesita que se ocupen de él, es el personaje que está un poco más incómodo en el mundo, que ve cómo le pasan las cosas con un poco de perplejidad. Magalí, la mujer, lucha un poco más por lo que quiere, pero también está sometida a la tragedia de la belleza, a la tragedia de querer a lo mejor escalar una posición que a veces nos pone en un papel que
no queremos hasta nuestras propias virtudes. Bueno, sí, ser que siempre quiso llegar al poder, lo logró negando, y en algún momento de su vida es el gran personaje que tiene la contradicción de darse cuenta que algo le falta y no sabe cuál es. Y bueno, Andy es un personaje que sí, en las épocas de mi infancia existía mucho, ¿no? Esa persona que lucha por sus deseos, por sus condiciones, y a algunos, bueno, se les da, pero tiene que vivir con toda la hipocresía del mundo manejándola, ¿no? Pero son personajes que algunos más adaptados y otros sobreadaptados están luchando por ser quien son en el mundo rodeado de todos estos problemas que implica la vida. Bueno, saliste más que bien del aprieto, y yo añadiría que son personajes con los que nos podemos identificar, aunque son muy distintos entre sí. Bueno, sería el momento de hablar un poquito, muy poquito brevemente, del gótico, porque no son esencialmente cuentos góticos, pero se acercan, están teñidos de esa atmósfera, de ese misterio. Es muy importante la música en el libro, aparece Lennon, por ejemplo. Bueno, contanos en qué se diferencia del gótico, en qué se acerca, y qué sería para vos el gótico. Bueno, el gótico es un movimiento en literatura, que no hay que confundir con el gótico medieval, con la arquitectura, que surge como un movimiento, digamos, post-romántico de la segunda mitad del siglo XIX hasta finales del siglo XX. También con una fascinación que empezó a aparecer en Europa en relación al esoterismo, a la magia, etcétera, a las sextas y ese tipo de cuestiones que tenían que ver en realidad en algunos casos con la espiritualidad, pero en realidad, concretamente en el caso del gótico como género literario, es un género que aparece a través de una novela que se llama El Castillo de Otranto. No sé si es la primera, pero es una de las primeras que pone en juego lo que va a ser la típica escenografía del género, que es historias ubicadas en lugares sombríos. En este caso es un castillo, después del castillo se pasa a la mansión embrujada, o al bosque, en fin, hay como diferentes escenarios, pero en todos hay esta idea de un mundo que todavía no ha sido tocado por la civilización, por la modernidad, digamos, ¿no? Un mundo antiguo. El final del gótico, o el estallido, digamos, es, bueno, el mismo The Shining de Stephen King, tiene algo de gótico en el sentido del escenario de ese hotel que tiene vida propia, digamos, ¿no? Y después el otro ejemplo sería Lovecraft, que ya no trabaja exactamente con el gótico, sino que trabaja con un universo amplificado, pero que guarda alguna relación con esa atmósfera. Y en ese ambiente aparecen los fantasmas, aparecen los niños que se comunican con los fantasmas. Yo siempre digo que me llama la atención cómo la literatura infantil y el gótico funcionan los dos en el mismo periodo histórico, digamos, en el mismo tiempo. Y en realidad, como muchas veces uno se cita al otro. Cuando uno lee ciertos relatos infantiles, se queda pensando que hay ahí por detrás algo de este orden de lo fantasmático, y en muchos cuentos góticos aparecen esta cuestión de los niños. Así que el gótico es eso. Yo me apropio del género y lo reformulo en relación a básicamente esta cuestión de la atmósfera. Me interesa la atmósfera. Me interesa que cuando uno... O sea, yo siempre cuando he leído me pasa que me olvido a veces de las tramas, de las historias. Pero de lo que no me olvido nunca, y me ha acompañado en muchos casos toda mi vida, es de la atmósfera. Por ejemplo, no me acuerdo casi nada de Tom Sawyer, que es un libro que leí cuando tenía, no sé, 16, 17 años. Pero sí me acuerdo del episodio de la caverna que cierra el libro, donde Tom Sawyer queda atrapado en un lugar que no sabes
si puede salir, me acuerdo de las estalactitas, y me acuerdo de la humedad, y del goteo, y del indio Joe que está por ahí dando vueltas. Eso, me parece que las atmósferas tienen mucho que ver con las historias. Bueno, muchas gracias. Te puse también en un aprieto de explicar el gótico. Perdón. Sí, exagerando un poco, la primera parte de tu novela, la de Diego, en el departamento ese, en el microcentro, tiene algo de esa atmósfera. Eso no es un texto gótico, pero tiene esta cosa. Si yo pensaba cómo es Diego, es un hombre, yo lo definiría como un personaje, como un hombre en el microcentro, como si fuera una especie de anterior, pero contado por Borges, digamos. Bueno, y yo quiero hablar del personaje femenino del libro, ¿no? De Magalí, porque Magalí es muy interesante. Ella está enfocada, digamos, el blanco del personaje, a mi juicio, es su belleza. Es la belleza la que la pone en problemas como objeto del amor, objeto del deseo. Pero es un personaje que tiene un montón de otras aristas, como decía recién Mariel. Entonces, quería que nos contaras cómo pensaste este personaje. Si pensaste en la problemática del género, por ejemplo, ¿cómo lo resolviste en un momento en que todo el mundo está hablando de género? Magalí, les puedo asegurar, no aburre nunca, no baja línea, es un gran personaje. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo pensaste? Desde el punto de vista un poco más natural, ¿no? Digamos, las cuestiones de género están siempre presentes, pero no sé, si uno en algunas cosas lee a Silvina Ocampo, también hay presencia de mujeres sin tener que decir ciertas cuestiones con nombre y apellido. También hay una modalidad diferente, ¿no? En la mujer de a lo mejor no masculinizarse, sino justamente en llevar adelante sus propias características y su preponderancia y su predisposición. Yo conocí muchas mujeres, quizá será por eso, yo tenía una idea, como que veía a las Magalí del mundo cuando era chica, con una especie de idealización, ¿no? Claramente yo no era la Magalí del colegio, aunque me hubiera gustado. Y después conocí varias personas, me hice amiga de esa gente y empecé a darme cuenta de su problemática. Empecé a darme cuenta de que yo lo que idealizaba, ay, no sé, yo te veía con este chico tan lindo y tan enamorada, y después me contaba toda una contrapartida que era un espanto. Entonces me empecé a acercar, y cuando uno se acerca a la gente la desidealiza y también la quiere, y tampoco ni le tiene envidia y la comprende y empatiza. Por eso siempre llamo a acercarse al que vemos diferente, ¿no? Y después ciertas cosas también que se ven de manera natural. Las mujeres tenemos como esa forma de expresarnos y en seguir nuestro camino, a veces sin estridencias y a veces sin plantearlo, pero vamos y hacemos lo que queremos un poco. Entonces, bueno, nos arreglamos. Si a lo mejor es por la conquista, a lo mejor es por la perseverancia, a lo mejor es por la amistad, pero realmente muchas veces logramos eso por solo hecho de quererlo, ¿no? Y de manera natural. Hay un episodio que yo lo puse a propósito, como que es un episodio así un poco hot, que ella en un momento hace una escena como de masturbación en la sala de espera, y es una forma bastante natural que yo sentí que era una cuestión de no ponerle un personaje ni nada soez ni nada procaz, sino de manera que a veces uno, así como lo puede narrar un varón de una manera tranquila, como para relajarse, como para empezar su día, también es algo que es bastante común en las mujeres, y me pareció ese lugar, ese
ese personaje es ficción, ¿no? Pero naturalizarlo, como está tan escrito en la literatura masculina, por ejemplo. Y eso fue pensado, pero desde el punto de que también existe y que no es nada extraño, ¿no? Y que se puede empezar a incorporar a la vida, como ya se ha incorporado tanto en las narraciones de los personajes masculinos. Todo un ritmo ese episodio, que se los recomiendo que lo lean porque está muy bueno. Mariano, charlando, vos me dijiste una vez que imaginás la escritura como un palimpsesto, ¿no? Como un manuscrito lleno de correcciones. ¿Cómo sería eso? Bueno, un palimpsesto es eso, un manuscrito, un texto sobre el cual están depositadas las huellas de otras grafías, de otras escrituras, digamos, ¿no? Y cuando leo yo lo que leo, me gusta, no solo, no digo mis textos, cuando leo yo siento que muchas veces leo por superposición y por acumulación, es como si estuviera diciendo, leo a Borges, pero sé que también leo referencias que Borges hace a Las Mil y Una Noches, digo, en ese sentido, por lo de Borges es un poco más obvio, pero me pasa con otros textos que no puedo evitar estar leyendo otra cosa al mismo tiempo que estoy leyendo eso. Lo estoy diciendo así y me preocupa un poco, pero funciona así en mi cabeza. Y con mis textos hay algo de eso que también me pasa, y de hecho, en algún punto, sobre todo en el último cuento, que se llama Termi, que da nombre al libro, en realidad lo que busqué es como reproducir un tipo de texto que son las crónicas que hacía la revista Rolling Stone, que sigue haciendo, te juro que ahora hace mucho que no la leo, pero que sobre todo cuando salió en la década del 70 supuso una especie de manera de escribir emparentada con lo que venía haciendo Capote con La Sangre Fría, bueno, la idea de la crónica, digamos, ¿no? Y entonces lo que hice fue trabajar un poco la forma, pero también, de hecho, transcribir partes de crónicas que son crónicas, son citas de apócrifas, algunas modificadas, pero de crónicas de esa revista. Entonces, cuando yo leo esos textos, la sensación que tengo es que detrás de ellos, están esas otras huellas. Me parece que eso genera como una cosa muy extraña a veces en la trama, o ciertos cambios de registro, cosas hasta podría decirse medio desprolijas, pero me parece que eso también le da como una rugosidad, un volumen, una textura, exactamente eso, una textura. Bueno, Mariel, la escritura es una manera de exponerse. Me gustaría hacerle esta pregunta, para terminar, escuchándolos a ustedes en la lectura. Uno se expone cuando escribe, ¿no? ¿Cómo te llevas con esa exposición? ¿Te atreves? ¿Te molesta? ¿Deseas exponer tus ideas, mostrarte? Lo mismo sería para Mariana. Sí, bueno, esta pregunta, ahora que estamos un poco como entre amigos, me lleva a una reflexión que tiene que ver con que los escritores poco conocidos, o a lo mejor, no quiero decir ignotos, pero más o menos, como es mi caso, tenemos una relación con los lectores que la mayoría de nuestros lectores son gente que nos conoce a lo mejor muy indirectamente, pero nos conoce, o sea, algunos más, otros menos. Entonces hay siempre esa búsqueda que un poco perturba, que un poco a veces molesta, pero como siempre resulta perturbadora, con buscar nuestras huellas, buscar qué de nosotros está ahí, que por más que hay mucho es ficción, entonces a veces descoloca un poco, ¿no? Pensar en qué personaje pasamos, porque una cosa es que yo lea un libro de una persona que conozco, que trato, y otra cosa es un autor desconocido en el cual yo puedo interpretar solamente la obra. Entonces eso, tengo un amigo escritor, Sergio Caglia, que hizo un prólogo muy divertido, que decía que
eran cuentos góticos o cuentos medio oscuros, entonces decía que él de ninguna manera tenía esos sentimientos aberrantes que tenían sus personajes. Y fue muy gracioso. Y yo, cuando le pregunté por qué lo aclaraba en el prólogo, él me contestó, porque bueno, todos me preguntan, y es como un poco, uno se disculpa, no, en realidad es inventado, ¿no? Pero bueno, esto nos habla del poder también de los libros y de la literatura. Ricardo Piglia, el escritor y el gran teórico literario, ¿no? Que todos conocemos, sufrió una cosa muy peculiar con respecto a esto de la ficción y la realidad. Él escribió un libro que fue muy famoso, que se hizo una película que se llama Plata Quemada, y en realidad él se inspiró porque leyó una noticia de un robo a un banco, que creo que fue en Uruguay, donde los ladrones, acorralados por la policía, decidieron quemar los billetes. Y esa imagen de Plata Quemada lo motivó a investigar un poco y hacer esa novela. La familia de estos delincuentes le hicieron un juicio que no sería raro el que ellos se sintieran injuriados, porque los personajes tienen una relación especial, digamos, entonces la familia sintió como que era una injuria esta utilización del caso. Lo raro fue que fue un juicio realmente con abogados defensores, con peritos, con teóricos, y los testigos de Piglia eran todos académicos que llevaban sus libros para explicar lo que era la literatura, lo que era la imaginación. Citaban a Homero, citaban a Cervantes y a Shakespeare. Entonces, bueno, fue sobreseído, pero es muy loco que haya ocurrido esto, y esto nos prueba lo que es el poder de un libro potente y lo que es la literatura. Mariana, vos sentiste ¿qué exponés de vos cuando escribís? Y si eso te asusta. Para mí iba a decir la ficción, pero voy a decir lo que uno escribe es como una vida ampliada. Es como si fuera una vida más amplia. Quiero decir, creo que es cierto que a veces uno dice, che, pero mira lo que dije ahí, bajo la máscara del relato. También es cierto que uno debe hacerse cargo en el sentido, no el cargo moralmente, quiero decir, pero sí cargo en el sentido de que algo de lo que está diciendo ahí, por más que lo diga un personaje, lo está diciendo uno también, lo atraviesa a uno, quiero decir, o por lo menos uno eligió decirlo. Entonces, ahí hay una cosa de la vida ampliada que me parece linda, de la literatura, de la ficción y sobre todo de la escritura. Creo que me pasa con esto de la exposición así, yo no lo pondría como una exposición. Sí es cierto que para mí es un momento de verdad, escribir y leer. Lo comparo a veces con dar una clase, ¿no? O sea, que también tiene muchos momentos narrativos, pero uno se para frente a un auditorio y realmente, en mi caso, para mí una clase está buena o está mala, me sale mal, mejor o peor, en relación a la sinceridad de lo que estoy diciendo. No me refiero a la verdad mía personal o insisto moral, pero sí a una cuestión de eso que estoy contando realmente me interesa, lo disfruto, estoy ahí presente en eso que estoy contando y diciendo. Y en una narración pasa exactamente eso. Creo que cuando uno narra algo, que sea pequeño o que sea quizás propio, cuando uno lo narra con ese foco, me parece que siempre resulta, y en última instancia quizás a veces uno dice, bueno, esto lo podría haber dicho de otra manera, pero uno lo dijo, y al decirlo y al comunicarse con el mundo, con la gente, con los lectores, me parece que ya ese gesto mismo a uno lo reconcilia de cualquier otra cuestión que pueda tener, digamos, de cualquier otro poquito que pueda tener en relación a lo que uno escribe o lo que uno hace. Gracias, Mariana. Bueno, los invito entonces ahora a cerrar este pequeño acto con la palabra de Mariana Ducros y Mariel Pardo. Y les recuerdo que estamos en esa mesita, el que quiera comprar los libros están ahí a disposición.
exposición y los autores lo van a firmar. ¿Quieres empezar, Mariana? Se llamaba Susan. Estaba totalmente ida. Digo, era una ida entre idos. Estaba realmente en otro lado, querido. No es que no pudiera hablar o comunicarse, lo hacía perfectamente, pero era como si hablaras con el muñeco de un ventrílocuo. Era un ser sin alma, eso era. Alguien le había sacado su alma. La fiesta comenzó en los cielos de Los Ángeles y continuó por espacio de un día entero en una casa que tenía el manager de Lee en Barbados. Durante ese tiempo traté de no perderle el rastro a Susan. Supongo que me gustaba, todo lo demás ya comenzaba a aburrirme. Estaba con Manson desde el principio. Lo adoraba. Como supongo que lo adoraban todos los que vivían con él, la familia. A veces, las noches de luna llena, después de tomar ácidos, se internaban en el desierto, hacían un fuego y acampaban por ahí. Tocaban viejas canciones o componían algunas entre risas. Otras veces permanecían en silencio, escuchando cómo se deslizaban alrededor las sombras de los indios, presencias susurrantes que a Susan la llenaban de tristeza y de incertidumbre. Pero no tenían realmente miedo, porque en esos momentos todos se sentían parte de eso, la perfecta comunión con los espíritus que flotaban en el aire, y cosas por el estilo. La invisibilidad, decía esa chica con su voz suave y monótona, la invisibilidad. A veces no iban al desierto. El juego consistía entonces en vagar por ahí y deambular. Sobre todo les gustaban los alrededores de Hollywood, el fantástico bosque sagrado, y especialmente Beverly Hills. Manson tenía varios conocidos allí, actores, músicos, ya sabes, todo el maravilloso mundo de las celebridades. Se jactaba de poder entrar en cualquier lado. No había restricciones. La verdad es que no las había para nadie. Con lo loca y colocada que estaba la gente, cualquiera podría haber entrado en alguna de estas fiestas con solo haberse acercado hasta allí. El grupo de Manson había inventado una especie de juego. Consistía en ir de una casa a otra, solo que en cambio de hacerlo por la entrada principal, lo hacían atravesando los parques. Saltaban los setos cuando los había, o simplemente pasaban. Iban de fiesta en fiesta. Avanzaban hasta que alguna calle les impedía continuar. Algunas de las chicas que se habían criado allí, Manson las llamaba las princesas, recordaban haber hecho lo mismo de pequeñas. Era realmente un juego. A veces, alguno de los invitados se unía al grupo. Lo hacían por lo general con muy poca ropa y de esa manera, por el parque. Un día, Susan se metió dentro de una de las casas. No había ninguna fiesta allí. Todo estaba en silencio. Poco a poco todos se fueron metiendo. Deambulaban por allí entre susurros y risas ahogadas. Susan dijo: somos invisibles. Y a todos les encantó la idea. Salieron. Pero a partir de ese día el juego cambió. Ahora ya no consistía solo en atravesar los parques, sino en meterse dentro de las casas. Susan recordaba también la primera vez que había entrado en el dormitorio de una. Había un niño que dormía profundamente. Ella dice que se arrodilló y lo contempló durante un largo rato. Me decía que el niño le parecía un espíritu puro y hermoso, como los que rondaban en el desierto. Cuando bajó, todos los demás se habían retirado. Susan, desde ese día, no se conformó como el resto con llevarse algunas cosas. Lo que ella quería era contemplar a los espíritus que habitaban esas casas. Cuando se lo contó a Manson, él dijo que ella era especial. Bueno, vamos a terminar con algo cortito de Magalí. Ya sabemos las cosas que hacen la sala de espera mientras
espera, hay de todo acá. Así que esto es un pequeño fragmento de esa espera. No necesitamos nada de eso, me decía Oz, y me eligió para contarme cosas de su hijo. Un hijo no es cualquier babada, así como tampoco lo es un infarto. Soy la espectadora de este baile. El infarto y el hijo se enlazan, se retrucan. Son palabras sueltas que podrían resumir todo. Amor, hijo, infarto. No había visto a esa parejita con el bebé en el consultorio. Un sol el nene, lindo, harto bonito, diría Hernán. Tiene bastante pelo para ser tan chiquito. Un remolino atrás le hace un jopo, una cresta punk que le llega a la frente. Podría sacarle una foto con el celular y mostrársela a Oz. No sería buena idea. No creo que lo animara mi señor frente perfecta. Un hijo grande al que uno no conoce, un bebito que perdió con Denise, no parece lo más adecuado. Ay, pero qué rico ese niño, mi bebé punk. Voy a sacarle una foto. ¿Cuánto tiene? 8 meses. Parece que quiere largarse a caminar. No todavía, dice la madre con tono de disculparme una exageración. Sí, dice el padre complacido. Lo sostengo y el nene apoya un pie después del otro, para mí en cualquier momento. La madre se queda en silencio unos segundos como pensando. Entonces parece querer mostrarme que de repente cambió de idea acerca de mí y me ofrece a su hijo. Yo me levanto y le estiro los brazos. Mi bebé punk inclina el cuerpo y después la cabeza como si quisiera tirarse al piso. Lo sostengo con cuidado y lo acuno con poco movimiento. Me apoya la boca en el cuello y en la blusa. La humedad de su saliva me llena de su calidez conmovedora. Quiero quedarme así hasta que llegue la hora de visita. El bebé busca a su madre y se tuerce para volver a sus brazos. ¡Ay, qué emoción!, les digo entregando al bebé pan para siempre. La madre me dice, ya vendrá el tuyo. Me equivoqué en pensar que había cambiado de idea. Puso bastante maldad en lo que dijo y acarició a su hijo como para quitarle restos de mí. El padre la mira con gesto de reproche. Lo felicito, digo. La verdad, me pongo un poco melancólica. Bueno, por último, quiero agradecerle a Mariel Pardo y a Mariana Ducros estos 2 hermosos libros que Ediciones de Olima tienen en catálogo. No sé si el mismo catálogo son estos libros. A ustedes por la compañía y el precioso lugar. Muchas gracias.